Hola, en este video vamos a utilizar las macros para poder automatizar un proceso de unos archivos que nos envían cada mes. Imaginemos que nos envían este archivo contiene 6 planteles en el cual cada uno tiene sus propios estudiantes, sus propias calificaciones y una puntuación que se da mensualmente. Nosotros tenemos que aplicar ese formato a cada uno de esos planteles, así como a cada uno de los archivos que nos envíen en el futuro. Bien, en este caso a nosotros nos piden un formato específico que tenemos que replicar en cada plantel, cada archivo que nos envíen, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a utilizar una macro para automatizar ese proceso. Lo primero que vamos a hacer es, desde la pestaña de programador, ir a grabar macro. Recuerden que la pestaña de programador lo obtenemos desde el menú archivo, en la parte de opciones, después personalizar cinta de opciones y vamos a activar la pestaña de programador o desarrollador dependiendo de su versión. Damos en aceptar, aparece a un lado de vista y tenemos la opción de grabar macro. Bien, vamos a seleccionar grabar macro, nos va a pedir el nombre y vamos a poner formato. En formato vamos a dar clic en aceptar y en este momento estamos grabando toda la información que hagamos con el mouse o con el teclado y lo va a reproducir Excel. Bien, vamos a dar clic en la celda A1 y la primera parte que nos piden en nuestro formato es que eliminemos estas dos columnas de nombre y apellido y las sustituyamos por una columna donde venga el nombre completo unido. Para esto vamos a insertar dos columnas nuevas, seleccionando la D y la E, damos clic en insertar y en la primera columna vamos a hacer la concatenación de estas dos, del nombre y del apellido. Para esto vamos a escribir signo de igual, seleccionamos el apellido, vamos a poner el ampersand para la concatenación, seguida de una coma con un espacio y vamos a concatenar el nombre. Al presionar enter tenemos nuestro apellido con el nombre y vamos a dar doble clic en control de relleno para completar nuestra información. Si nosotros dejamos esta información así, al momento de borrar tanto el nombre como el apellido, la fórmula va a perder la referencia de dónde concatenar. Por lo tanto, se eliminaría el nombre. Es por eso que creamos una segunda columna en donde vamos a copiar toda la información que tenemos seleccionada. Si por alguna situación se deseleccionó, hay que volver a seleccionar toda la columna D. Vamos a dar un clic derecho en la información, le vamos a dar en copiar y en la primera celda que es E2, donde va a ir el nombre, clic derecho y vamos a pegar pero únicamente valores. Al pegar valores ya no forma parte de una fórmula como aquí, por lo tanto podemos eliminar nuestras columnas sin ningún problema. Le damos en eliminar y en este momento vemos que nuestro nombre sigue completo y sin ningún problema. Vamos a nombrar la columna con nombre simplemente. Después nos piden agregar otras dos columnas, una para el promedio y otra para el estatus. Vamos a insertarla, vamos a escribir promedio y en H1 vamos a escribir estatus. Y para el promedio vamos a utilizar la función promedio. Seleccionamos nuestras tres calificaciones, presionamos enter y vamos a obtener un 10. Para estatus vamos a utilizar la función si condicional. Si promedio es menor a 6, que nos muestre reprobado, si no, que nos muestre aprobado. Aprobado. Presionamos enter, seleccionamos nuestras dos celdas y damos clic derecho dos veces en control de relleno para completar nuestra información. Bien, vamos a seleccionar nuestra tabla desde las columnas y doble clic en alguna línea que divida las columnas para ampliar la selección o el tamaño de celda para que todo quede adecuadamente. Ahora vamos a seleccionar el promedio, solamente la información sin el encabezado, para darle un formato de número. Eso lo hacemos desde la pestaña de inicio, en el grupo de número.
en la lista desplegable seleccionamos número. Nos va a dejar simplemente 2 decimales. Al igual vamos a hacer en aportación un formato de moneda y vamos a centrar estas columnas desde la D hasta la I. Vamos a ir a la pestaña de inicio y en alineación vamos a poner centrar. Bien. Después vamos a aplicar un formato condicional en la columna de status. Seleccionamos la información sin el encabezado, formato condicional, reglas para resaltar celdas y vamos a seleccionar es igual a. Vamos a hacer que se pongan en rojo aquellos que están reprobados, por lo tanto vamos a poner que el texto va a ser reprobado y podemos observar que ya se pone en rojo porque el formato es relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Damos en aceptar. Por último vamos a aplicar un formato a nuestros encabezados. Vamos a poner un color de fondo, un color de letra. Vamos a centrarlos y hacer un poco más grande la información. Volvemos a seleccionar nuestra tabla para crecer las celdas y después a seleccionar nuestros datos y ponerles un color más clarito simplemente para delimitar nuestra tabla. Bien, en este punto sería todo. De formato, simplemente al final vamos a crear un promedio general y una aportación total. Mi aportación lleva acento. Vamos a seleccionar las dos filas, las dos celdas y ajustar texto. En promedio general vamos a volver a utilizar la función de promedio con nuestra información de todos nuestros alumnos. Después en aportación total vamos a hacer lo mismo, pero con la función de suma. Y por último, igual darle un formato a estas dos celdas que tenemos aquí. Y voy a utilizar un verde. Bien, vamos a finalizar nuestra grabación en la parte inferior izquierda con el botoncito cuadrado de stop o desde la pestaña de programador detener grabación. En este momento ya tenemos todos nuestros pasos o nuestro proceso grabado, por lo tanto si vamos a la hoja del plantel número 2, podemos ir a la opción de macros que se encuentra dentro de la pestaña de programador, seleccionar la macro de formato y darle clic en ejecutar. Vamos a ver todo el proceso y yo ya no tuve que estarlo haciendo una y otra vez. Me voy al plantel 3, macros, ejecutar, y no importa si tengo 6, 10, 15, 20 o 100 planteles, lo puedo hacer de uno por uno y ya no tengo que estar repitiendo todo ese proceso para cada uno de los planteles. De esta forma automatizamos un proceso y bueno, en caso dado de que quisiéramos automatizarlo más para no tener que estar cambiando de hoja, eso se podría hacer programándolo directamente desde Visual Basic, que en este curso pues no es algo que nos corresponda, pero sí se podría realizar. Vamos a finalizar con el plantel 6, ejecutar la macro de formato y como pueden ver aplicó el formato, concatenó los nombres, creó el formato condicional y el formato condicional funciona. Si yo cambio la información, también cambia ese formato condicional. Eso sería todo por este video. Hasta luego.